Hola, ¿cómo están? Feliz jueves para todos. Me da mucho gusto otra vez estar aquí de nueva cuenta con estas clases. La clase anterior empezamos con el tema de los bloques, tipos de bloques por sus características económicas, lo que quiere decir tipos de bloques económicos. Recuerden que los bloques económicos son aquellos bloques conformados por dos o más países que se unen a través de un tratado y que buscan obtener un beneficio económico en común. ¿Cuáles pueden ser estos beneficios económicos? Eliminar aranceles, fortalecer el libre comercio, intercambiar tecnología, etcétera. Bueno, en este caso estamos hablando de bloques económicos y la mayoría de los bloques económicos que estamos viendo son regionales, es decir, que forman parte de un mismo territorio geográfico. Bueno, en la clase anterior vimos el área de preferencia comercial y nos referimos a la Comunidad Andina de Naciones como un ejemplo. Nada más para recapitular, la área de integración económica únicamente busca mejorar el comercio de productos del mercado primario, del sector primario como es la agricultura y la ganadería. La mayoría de los países que forman parte de un área de preferencia económica son países en vías de desarrollo y lo único que pretende un área de preferencia comercial es mejorar la calidad de vida del campo. ¿Y por qué del campo? Porque la mayoría de estos países, su actividad económica que les deja más dinero o mayor ingreso es justamente el campo. Entonces, en esta área de integración económica satisfacen el campo, etc. Vimos la Comunidad Andina de Naciones conformada por Perú, Colombia, etc. Y hablábamos acerca de que ellos justamente fortalecen su sector primario, buscan fortalecer el comercio entre estos países como tal. Si alguno de ellos hace un tratado internacional con un país en el mismo sector primario, lo que hacen es lo sacan de la Comunidad Andina de Naciones. También referimos que cada uno de ellos se dedica a una producción diferente de un producto. Y en el siguiente vimos el área de libre comercio, que es justamente en el área donde se permite libre comercio, que es el libre comercio y el intercambio de productos de un país a otro, y que es lo que pretende eliminar barreras arancelarias. Estas aranceles o barreras arancelarias, como ya lo dije en el video anterior, son impuestos que paga un producto por pasar por determinadas fronteras. Entonces, si un país pasa por 5 países, debe de pagar 5 aranceles diferentes en cada frontera por donde pase. Entonces, una área de libre comercio lo que pretende es eliminar estas barreras arancelarias y también busca promover un poquito más el sector secundario como es la industria, como la manufactura, la textil, la de transformación, etcétera. Ahí en este tipo de áreas de libre comercio se me olvidó mencionarles que habla sobre favorecer el libre comercio de productos originarios. Un producto originario es aquel que se produce 100% en un lugar determinado. Y por ejemplo, se considera un producto originario cuando Estados Unidos, México y Canadá firmaron un tratado de libre comercio como lo tienen. Se supone que todos los productos que sean 100% de México, 100% de Canadá o 100% de Estados Unidos no van a pagar impuestos o aranceles u otros gastos. ¿Por qué? Porque son productos originarios. Entonces, un producto originario es cuando un producto se crea únicamente y exclusivamente en un solo lugar. Por ejemplo, si un automóvil se produce enteramente en México, ese es un producto originario. Pero si ya el producto como tal, el automóvil, no sé, el toldo o el motor se traen desde Alemania, entonces ya no será un producto originario. ¿Por qué? Porque ya no es 100% mexicano o 100% del país como tal. Eso es un producto originario. Bueno, en el área de libre comercio hablamos del TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y vimos acerca de los propósitos, que es elevar el salario mínimo, reducir los aranceles o eliminarlos, disminuir aranceles de cobre y de aluminio, fortalecer la zona económica como tal, eh, hacer que los vehículos, bueno, la venta de vehículos entre esos tres países se le quiten los aranceles siempre y cuando el 75% de su manufactura sea por parte de alguno de los tres países, etcétera. Bueno, vimos, eso es el área de libre comercio, ya vimos dos. Ahora vamos a ver otra área, otro tipo de bloque por su característica económica. Ahora, para mí es importante mencionarles que hay un término que se llama integración económica. La integración económica es cuando los países que forman parte del bloque económico integran tanto su economía que ya es una sola y que ya no se puede diferenciar entre la economía de tal país con la economía de tal. ¿Por qué? Porque es lo mismo exactamente.
Entonces, estos bloques económicos que estamos viendo por nivel de madurez de esta integración económica. En la Comunidad Andina de Naciones, la economía sigue siendo dispar entre cada uno de los estados, porque cada uno de ellos tiene una economía diferente, una moneda diferente, capital diferente, el valor de su moneda es diferente. En el área de libre comercio estamos un poquito más de integración económica, hay más igualdad. ¿Por qué? Porque los productos que se venden aquí en México son los mismos que se venden en Canadá, y etcétera, y tenemos las mismas oportunidades. Un mexicano de vender sus productos en Estados Unidos como un estadounidense vender sus productos en Canadá y viceversa. Entonces, eso es un libre comercio, una integración. Y ahora vamos con el mercado común, donde ya hay una integración económica más fuerte que en una zona de libre comercio o un área de libre comercio como tal. Entonces vamos a empezar primero por el mercado común. Y bueno, vamos a decir que el mercado común, un ejemplo del mercado común es el Mercosur, el mercado común del sur o el mercado común del Cono Sur, como hay diferentes maneras de verlo, o el mercado común de América del Sur. Primero vamos a empezar con el mercado común. El mercado común. ¿Qué es un mercado? Un mercado es el lugar en donde se ofrece, donde se da la oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta y la demanda? La oferta, la cantidad de producto que existe, la demanda, la cantidad de compradores que existen para ese producto. En este caso, por ejemplo, la oferta sería la cantidad de refrescos que existe. Ahora, la demanda, más bien, sí, y la demanda es cuántos compradores tengo de Pepsi, cuántos compradores tengo de Coca, etc. Bueno, ese es un mercado. ¿Y qué es común? Que el mercado es común para todos, que el comercio se realiza en un país como en otro. Bueno, eso podría ser como una definición más sencilla o simple, pero bueno, vamos a adentrarnos más. El mercado común. Dice, este tipo de bloque se suma a la política del comercio exterior. ¿Qué significa el comercio exterior? Ya lo vimos en las clases anteriores. El comercio exterior es que los productos de un país puedan salir a venderse a otros países distintos y que los productos de otros países puedan entrar a nuestro país. Ese es el comercio exterior, es decir, que tú como mexicano puedas ir a vender tus productos a China y que China pueda venir a México a vender sus propios productos y que tanto en China como en México existan productos mexicanos y chinos, y que los compradores, tanto mexicanos como chinos, puedan comprar el producto que ellos quieran, ya sea el de su país o el de China o el de México. Eso es básicamente. Entonces, este tipo de bloque económico se suma a la política del comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que forman parte del mercado común van a intercambiar sus productos. Dice, los países que lo integran tienen libre circulación de bienes. ¿Qué quiere decir? Que los productos pueden transitar libremente por esos países que conforman el mercado común sin tener que pagar ningún tipo de impuestos. En el área de libre comercio puede suceder básicamente lo mismo. La diferencia está en que en el área de libre comercio pagas impuestos mínimos, pero sí pagas impuestos. En cambio, en el mercado común te evitas de pagar esos impuestos como aranceles y otros impuestos demás. Entonces, los países que lo integran tienen la libre circulación de bienes y de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un mercado común, un trabajador del país que forme este bloque económico del mercado común puede ir a trabajar a cualquiera de los países que hayan firmado el tratado con su país para realizar el mercado común. Por ejemplo, si México, Estados Unidos y Canadá tuvieran un mercado común, los empleados mexicanos podrían ir a Canadá a trabajar fácilmente sin necesidad de ningún permiso especial ni sin ningún documento. ¿Por qué? Porque hay un mercado común. En este caso, en México, Estados Unidos y Canadá no hay un mercado común, hay un libre comercio y por lo tanto no está permitido el libre tránsito de trabajadores. Si tú quieres ir a trabajar a Estados Unidos o a Canadá, tienes que pedir un permiso especial y tienes que pagar más impuestos de que un trabajador normal, común y corriente. Entonces, si en cambio aquí en el mercado común, los trabajadores pueden intercambiarse de un lugar a otro, pueden ir a trabajar de un lugar a otro dependiendo de donde estén las oportunidades laborales. Permitiendo así la movilidad de capital y trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes, por ejemplo, un trabajador puede trabajar, valga la redundancia, en 3 países distintos si la naturaleza del trabajo lo permite y no va a tener que pagar impuestos ni le van a cobrar más impuestos por trabajar. Y el libre tránsito de capitales, que mi dinero yo lo puedo mover por cualquiera de esos países que forman parte del mercado común sin tener que pagar dinero por mover mi capital. ¿Por qué? Porque forma parte ya de un acuerdo como tal. Sus características son mayor integración económica. Como les dije, aquí hay una mayor integración económica, las economías son más parecidas, porque aquí no solamente se permite el libre comercio, sino aquí ya se permite el libre tránsito de trabajadores.
que un trabajador puede ir a otro lugar, y también el libre tránsito de capital, que yo mi dinero lo pueda mover a cualquiera de los países que forman el mercado común sin tener que pagar ciertos intereses. En el área de libre comercio, de preferencia comercial, no existe el libre tránsito de trabajadores y mucho menos el libre tránsito de capital. Si tú quieres pasar dinero a Estados Unidos, tienes que pagar impuestos por mandar o por llevar tu dinero a los Estados Unidos. A eso se refiere con mayor integración económica. Otra de sus características es la eliminación de los aranceles. Tanto en el área de preferencia comercial como en el libre comercio, los aranceles se disminuyen. Pueden eliminarse, pero generalmente no sucede esto, solamente bajan, se disminuyen. En cambio, en un mercado común, los países que integran el mercado común eliminan los aranceles para los países que tienen el mercado común. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si México, más bien si otro país, supongamos si México tiene un mercado común con México y Canadá, con Estados Unidos y Canadá, e Italia quisiera vendernos un producto, Italia sí tendría que pagar aranceles. En cambio, si Canadá quiere vender un producto a México, Canadá no tendría que pagar un arancel a México. ¿Por qué? Porque formamos un mercado común, si es que existiera, lo cual no es verdad, no existe en México. Bueno, entonces se eliminan los aranceles. Ya dijimos que un arancel es el impuesto que paga un producto por pasar por determinadas fronteras. En este caso, los países que forman parte del mercado común no tienen que pagar aranceles por pasar su producto de un país a otro. Siguiente, libre movimiento de factores productivos o factores de producción. Esto ustedes ya lo han visto en historia, con la revolución rusa, con el socialismo, que son los factores de producción: tierra, producto y trabajo, tierra, capital y trabajo. Entonces aquí los factores de producción circulan libremente por estos países. Tú puedes mover tus bienes. Por ejemplo, si tienes un automóvil, puedes manejarlo en todas partes de ese país. O si tienes casas, las pueden comprar en otras partes del mundo. No hay cuestión. No hay una cuestión hacia eso, no se cuestiona eso. Siguiente, elevar la competitividad del trabajo internacional. Aquí es muy importante. Como se puede transitar libremente, como se puede intercambiar trabajadores en un mercado común, lógicamente lo que vas a hacer es fortalecer el trabajo y la competitividad. ¿A qué se refiere la competitividad del trabajo? Significa que en un país la competencia en el trabajo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque no solamente te vas a enfrentar a trabajadores que vienen de escuelas de tu nación o que tienen la misma preparación que tú. No, te vas a enfrentar a profesionistas que vienen de otro país que fuera un mercado común y que a lo mejor tienen una educación superior a la tuya, o una mejor calidad, o tienen mayor reconocimiento de su educación que la tuya. Entonces, aquí al elevar la competitividad de los trabajadores o del trabajo, significa que las personas, para adquirir un trabajo, se tienen que preparar el doble. ¿Por qué? Porque compiten con más personas, no solo de su comunidad, sino de varios países. Entonces, aquí lo que hace es que los trabajos estén más peleados y que se supone que las personas tengan mayor capacitación o mayores habilidades. A la que tenga mayores habilidades o mayor capacitación es a la que se le va a dar el trabajo. Entonces las personas más preparadas son las que van a tener el trabajo por esta competitividad en el ambiente laboral. Desarrollo económico. El desarrollo económico para toda la región que forma el mercado común, es decir, que su economía crezca, que el desarrollo económico crezca. Ahora, hay crecimiento económico y desarrollo económico. El crecimiento económico es cuando un país sí obtiene mucho dinero, gana mucho dinero, pero ese dinero no lo utiliza para el bienestar del pueblo. En cambio, el desarrollo económico es cuando el país sí obtiene dinero, pero ese dinero se ve reflejado en el pueblo. Es decir, en darle mejores vías de comunicación, en darle mayores oportunidades de trabajo, en ganar mejor salario, en tener mejor educación. Eso es un desarrollo económico. Un desarrollo económico es cuando las ganancias van directamente al desarrollo de la población, tanto económico, político y social. Y por último, integración de mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que los países se van a unir tanto que esa región geográfica va a tener un solo mercado. Y entonces no vamos a distinguir, por ejemplo, si México, Estados Unidos y Canadá formaron un mercado común, no íbamos a distinguir entre México, Estados Unidos y Canadá, sino íbamos a distinguir el mercado común de América del Norte. ¿Por qué? Porque la economía es la misma, y si haces negocios con Estados Unidos es como si lo estuvieras haciendo con México. ¿Por qué? Porque es la misma economía. Y mejora la comunicación internacional. ¿Por qué? Porque aquí los países están interconectados y cada uno de ellos sabe cuáles son
las oportunidades que hay de invertir en otro país. Aparte también sabemos cuáles son, podemos decir, las debilidades económicas que tiene otro país. Entonces ya los países, al saber cómo es la realidad económica de cada país, pues ya deciden si invertir o no. Y aparte también esta comunicación internacional hace de que si uno de los integrantes del mercado común tiene algún problema, los otros países lo ayuden a superarse. ¿Por qué? Porque si un país, aquí es como un equipo de trabajo, si un país empieza a irse para abajo, va a jalar a los otros. Y entonces aquí se trata de que todos estén a flote. Bueno, ese es el mercado común como tal. Siguiente ejemplo del mercado común es el Mercosur. El Mercosur es el mercado común del sur o el mercado común del Mercosur. Perdón. El Mercosur significa mercado común del sur, puede significar mercado común de América del Sur o puede significar mercado común del cono sur. Bueno, el Mercosur representa el cono sur del continente americano, es decir, Sudamérica, construyendo un bloque económico con el objetivo de impulsar el desarrollo de la región. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mercosur se crea para impulsar el desarrollo económico del país. ¿Qué quiere decir? Que se unen para que las ganancias que ellos obtengan se vean directamente reflejados en la calidad de vida de sus habitantes. Entonces lo que quieren es mejorar la calidad de vida de los integrantes que forman parte del mercado común del sur. Y ahorita les voy a decir cuáles son los países que forman parte del mercado común del sur o del cono sur. Bueno, este mercado Mercosur, se crea por el Tratado de Asunción. Recuerden que Asunción es la capital de Paraguay. Este Tratado de Asunción se firma el 26 de marzo de 1991. Ese día los países que forman parte de este tratado, o de los países originarios, que son Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que son los 4 países originarios, firman el Tratado de la Asunción para crear el Mercado Común de América del Sur. El 26 de marzo de 1991 y entra en vigor el 1 de enero de 1995. 4 años después entra en vigor el Mercosur. Ahora, se integra por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que fueron los 4 países fundadores del Mercosur. Y después se integra Venezuela. Venezuela se integra al Mercosur cuando se sale de la Comunidad Andina de Naciones. Bueno, esos son los países firmantes, los países que integran el Mercosur, pero existen otros países socios. Estos países o estados socios pueden participan directamente en el Mercosur, pero no tienen voz y voto. Solamente tienen una opinión, pero no pueden votar sobre las decisiones que se toman en el mercado común. ¿Quiénes son los países que son estados asociados? Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, la Guyana y Surinam. Estos países que acabo de mencionar, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam, son países o estados asociados. Estos estados asociados sí forman parte del Mercosur, pero no tienen, podemos decir, todos los derechos y las obligaciones que los primeros 4 que acabo de mencionar. ¿Y cuál es el único derecho con el cual no cuenta? El del voto. Cuando se toman las decisiones del Mercosur, ellos solamente pueden opinar, pero no pueden votar. Los únicos que pueden votar por las decisiones y decidir qué se hace o qué no se hace son los 4 países originarios: Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Bueno, pero la mayoría de los efectos del Mercosur tienen validez en todos estos estados que acabo de mencionar. Es decir, que pueden intercambiar trabajadores, como lo vimos aquí, y otras cuestiones que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los objetivos del Mercado Común del Sur o Mercosur? Primero, armonizar la libre circulación de bienes y servicios, así como los factores de producción. Aquí el Mercosur permite que los países que integran el Mercosur, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, etc., pueden circular en esos países libremente. ¿Qué puede circular libremente? Los productos. O sea, un chileno puede vender su producto en cualquiera de estos países que acabo de mencionar, y todos y así cada uno de ellos, sin necesidad de pagar aranceles o impuestos. Bienes, es decir, los automóviles pueden circular libremente por esos países, libremente. ¿Y a qué me refiero? No con circular de que puedan andar sobre las carreteras, no, me refiero a que, por ejemplo, si tú quieres comprar un carro, si tú vives en Argentina y quieres comprar un carro en Brasil, lo puedes hacer y no vas a pagar ningún impuesto por traerlo
a tu país de origen, como sucede en México. Si tú quieres comprar un carro en Estados Unidos, tienes que pagar un montón de impuestos, tienes que legalizarlo para que puedas traerlo a México. En el mercado común del sur, el Mercosur, no. Tú puedes comprar un automóvil de cualquier país que forme parte del mercado común del sur y no vas a pagar ningún impuesto por traerlo, no vas a tener que legalizarlo. A eso es a lo que me refiero. Entonces, libre circulación de bienes y servicios. Servicios. Aquí no solamente los productos circulan libremente, es decir, que si yo vendo chicharrones, pueda vender chicharrones en toda parte del Mercosur sin pagar impuestos. No, los servicios es que, por ejemplo, si yo me dedico a ofrecer un servicio a cortar el cabello, puedo cortar el cabello en cualquier parte del Mercosur. Si yo me dedico no sé, asesorar para imagen pública, puedo trabajar en cualquier parte de ese lado. Si yo me dedico a hacer banquetes, puedo trabajar en cualquier parte del Mercosur y no voy a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque permite la libre circulación de bienes y servicios, así como del trabajo, factores de producción como trabajadores. Si yo vivo en Brasil y quiero trabajar en Argentina, lo puedo hacer libremente y no tengo que pagar ningún tipo de impuesto. Eso es lo que busca el Mercosur. Siguiente, armonizar las políticas de comercio exterior. Es decir, que los productos de estos países que integran el Mercosur se puedan vender libremente en cualquier parte del mercado, sin necesidad de pagar impuestos. Y que los estados garanticen de que si yo como Argentina voy a vender mis productos en Uruguay, tengan la misma publicidad, tengan la misma oportunidad, paguemos los mismos impuestos. Tanto productos argentinos, que es mi caso, como productos paraguayos. Y también en Argentina, que si un paraguayo quiere venir a vender sus negocios, va a vender sus productos, tenga la seguridad de que los productos uruguayos en Argentina van a tener las mismas condiciones que los productos argentinos. Eso significa armonizar las políticas de comercio exterior. Agrícolas también se llevan a cabo o también benefician al mercado primario, al sector primario como es la agricultura y la ganadería. Industriales, de transformación, manufactura, etc. De comunicaciones, es decir, que por ejemplo tú puedas tener una estación de radio y la estación de radio puede abrirse en todo el Mercosur sin necesidad de pagar un tipo de impuestos. De transportes, ya lo dije, no que puedas comprar un transporte, un automóvil en otro país que no sea el tuyo. Monetarias, aquí generalmente lo que tratan de hacer es que por ejemplo, las monedas de estos 5 países o de los países que integran, de estos 4 países o de todos los países que integran el Mercosur, tengan la misma fortaleza, tengan el mismo valor. Tratan de que su moneda sea del mismo valor. Aquí cada estado en el mercado común, cada país que integra el Mercosur tiene su propia moneda diferente, pero lo que tratan de hacer es que las monedas tengan un mismo valor. Eso es lo que se trata. Fiscales, ya dijimos, hablando de impuestos, los impuestos que sean parecidos en todos los países para que no haya dificultad. De ciencia, que puedan intercambiar descubrimientos tecnológicos, descubrimiento de vacunas, a lo mejor una nueva tecnología sin necesidad de pagar impuestos. Es decir, que los científicos de Argentina puedan ofrecer sus descubrimientos o vender sus descubrimientos a cualquier parte del Mercosur. Siguiente, armonizar el establecimiento de un arancel externo. Aquí significa que todos los países que forman el Mercosur se van a poner de acuerdo para decir cuánto dinero o cuánto le vamos a cobrar de impuesto a todos los países que no formen parte del Mercosur. Por ejemplo, México. México solamente es un estado observador del Mercosur, no tiene los derechos del Mercosur. Pero, por ejemplo, van a decir ellos, bueno, ¿cuánto le vamos a cobrar a todos los países que no forman parte del Mercosur como aranceles por pasar sus productos en nuestros territorios? Pues les vamos a cobrar el 5%. Entonces, un producto mexicano que quiera ir a Brasil, a Paraguay, a Chile, a Argentina, a Bolivia y a todos los países mencionados anteriormente, van a pagar en todos y cada uno de esos países el 5% del valor del producto. Eso significa con armonizar el establecimiento de aranceles. Y este arancel no solamente lo va a pagar México ese 5% del producto, el valor del producto, sino cualquier otro país que no forme parte del Mercosur que quiera pasar sus productos por estos territorios. Que incentive la competitividad. Es decir, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere esto que incentive la competitividad? Bueno, como tú, Mercosur, estás cobrando un impuesto del 5% del producto a todos los países que no forman parte del Mercosur,
Estás favoreciendo al comercio entre los países que sí integran el mercado común del sur o Mercosur, porque a los países que integran el mercado común del sur no les vas a cobrar ningún tipo de impuesto. Entonces lo que vas a hacer es hacer una competencia justa entre los productos nacionales y los productos que vengan de otro país que no forma parte del Mercosur. Ajá, y bueno, a eso se refiere con que va a fomentar la competitividad externa de los estados integrantes. A eso se refiere a que como a los países que no formen parte del Mercosur se les va a cobrar un impuesto y a los países que formen, así, es que no sé si lo dije, a los países que no formen parte del Mercosur se les va a cobrar aranceles. A los países que formen parte del Mercosur no se les va a cobrar aranceles. ¿Esto en qué va a beneficiar a los países que forman parte del Mercosur? Que sus productos van a tener preferencia comercial, es decir, que le van a dar mayor preferencia a tus productos, a los productos del mercado común que a los productos extranjeros. Y quiere decir que si tú vas a Argentina y quieres comprar un refresco, supongamos, y encuentras en Argentina, como es un libre comercio, vas a encontrar un refresco de México, vas a encontrar un refresco de Estados Unidos, vas a encontrar un refresco de Venezuela, vas a encontrar un refresco de Colombia, de Chile, de Argentina. Entonces, los refrescos de los países que fueron del Mercosur, de Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, van a estar más baratos que los refrescos de Estados Unidos y de México. ¿Por qué? Porque los refrescos de Estados Unidos y México no forman parte del Mercosur, por lo tanto van a ser más caros, porque esos están cobrando otros impuestos. En cambio, los productos que forman parte del Mercosur van a ser más baratos, porque no vas a tener que pagar impuestos por ellos. Y por último, solución de controversias. Aquí si hay un conflicto entre el mercado común del sur, entre los países integrantes, se resuelve fácilmente a través de tribunales que van a estar especializados para el caso. Siguiente, vamos a ver ahora otro tipo de bloque económico por sus características económicas, que es la unión aduanera. Aquí la unión aduanera va a tener mayor integración que las otras mencionadas anteriormente. Y un ejemplo de una unión aduanera es el Benelux. El Benelux es un ejemplo de unión aduanera. Ahora vamos a ver qué es una unión aduanera. Este tipo de bloque, además de eliminar las barreras arancelarias de los países que lo integran, establece un arancel común respecto a los países que no son miembros. Aquí, simplemente, en la unión aduanera, los países que formen la unión aduanera, que formen una unión aduanera, sus productos no van a pagar aranceles o van a ser muy mínimos. En cambio, los países que no formen parte de esa unión aduanera van a tener que pagar impuestos más elevados o aranceles más elevados. A eso se refiere el primer punto. Siguiente, la unión aduanera actúa con aranceles únicos con otros países que no conforman este bloque, más o menos como el mercado común, parecido al mercado común. Ajá, es lo mismo exactamente aquí. Si 5 países forman una unión aduanera, estos 5 países se van a poner de acuerdo para decidir cuáles son los impuestos que le van a cobrar a los países que no formen parte de esta unión aduanera. Y van a decir, bueno, cualquier país que no forme parte de la unión aduanera, le vamos a cobrar el 20% de aranceles, el 5% de IVA, etc. Y todos se van a poner de acuerdo para cobrarle esos impuestos a los países que no forman parte de la unión aduanera. ¿Qué va a pasar con los países que sí forman parte de la unión aduanera? Con esos 5 países, pues que esos 5 países no van a pagar los mismos impuestos que van a pagar los países que no forman parte de estos 5 países. Quiere decir que va a existir una mejor negociación con ellos. Representa una forma de integración económica superior al área de libre comercio. ¿Por qué? Porque en el área de libre comercio únicamente lo que se hace es disminuir aranceles. En cambio, en una unión aduanera lo que hacen es que se eliminan los aranceles. ¿Para quiénes? Para los que conforman la unión aduanera. Una característica principal de este bloque es la eliminación de revisiones fronterizas de los Estados miembros. No quiere decir que existe el tráfico o el contrabando y que se permita el contrabando, pero eso sí, por ejemplo, si en una aduana está un producto de un país que forma parte de una unión aduanera y está un producto que no forma parte de esa unión aduanera, ¿a quién les van a hacer todas las revisiones?
pues al país, al producto del país que no forma parte de la Unión Aduanera. ¿Qué va a pasar con los países que forman parte de la Unión Aduanera? Pues que sus productos van a pasar libremente por esas fronteras y no se les va a hacer tantas revisiones. Lo único que van a revisar es que sean productos legales, es la única revisión que se le va a hacer. En cambio, a los otros productos se les va a checar que la calidad, que hayan cubierto con sus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué va a facilitar? Va a facilitar el intercambio más rápido de los productos. Quiere decir que, por ejemplo, si México no forma parte de esa unión aduanera, su producto va a llegar más tarde. En cambio, los productos que forman parte de la unión aduanera, los productos que forman parte de los países de la unión aduanera, van a llegar más rápidamente al consumidor. Y se van a vender más rápido. Entonces, aquí lo que va a suceder es que, por ejemplo, si estos 5 países de la unión aduanera intercambian productos comestibles o perecederos, es más fácil que lleguen al consumidor. En cambio, si México quiere intercambiar productos perecederos con cualquiera de los países que integran la unión aduanera, pues mi producto se va a tardar más tiempo y entonces voy a tener la posibilidad de que mi producto se eche a perder porque va a tener mayores revisiones. Entonces, representa la eliminación de revisiones fronterizas de los Estados miembros, ya que si un Estado que no es miembro importa sus productos a esta zona, recibe la misma tarifa independiente del puerto de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a no sé si espero que se vea esta diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si un país que integra parte de la Unión Aduanera recibe un producto de importación de un producto, si un país que forma parte de la Unión Aduanera recibe un producto de importación de otro que no forme parte de la Unión Aduanera, este producto va a tener que pagar un impuesto generalizado para los países que no forman parte de la Unión Aduanera y por lo tanto va a tener mayores peros al entrar al país. Básicamente era lo que les explicaba en el ejemplo anterior. Si, por ejemplo, México tiene una unión aduanera con los países de Centroamérica y resulta que México va a vender plátano a Nicaragua, y Nicaragua también quiere importar productos, quiere importar plátanos de Perú. ¿Cuál producto va a llegar más rápido a su destinatario? Pues el producto mexicano. ¿Por qué? Porque el producto mexicano, para empezar de cuentas, no se le va a revisar. Si principio de cuentas no va a pagar impuestos porque forma parte de la Unión Aduanera, entonces va a pasar libremente. En cambio, el plátano peruano va a tener que estar revisión de salubridad, revisión que haya cumplido con todos los impuestos en sus países, que haya pagado los aranceles pertinentes y que pague el impuesto por pasar su plátano de un lugar a otro. Esas son como las desventajas. Bueno, entonces ya quedó claro lo que es una unión aduanera. Una unión aduanera es cuando los países que integran una aduanera no pagan aranceles por pasar sus productos. En cambio, los países que no forman parte de esta unión aduanera sí tienen que pagar una cantidad de dinero, tienen que pagar una cantidad de impuestos más grande y elevada. Aquí es muy importante en un mercado común, en una unión aduanera, que ¿ustedes creen que sean baratos los impuestos? ¿Ustedes creen que van a ser baratos los aranceles que pagan los productos que no forman parte de la unión aduanera? Es decir, ¿ustedes creen que van a ser, por ejemplo, México, si quiere ir a una unión aduanera como por ejemplo es el Benelux, que son Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, si México quiere pasar su producto a estos países, ¿creen que el impuesto o el arancel que va a pagar México por pasar a esos países es más elevado que los que van a pagar ellos? Sí. ¿Por qué? Porque se supone que como lo que pretendes es mejorar la economía de tu región, pues vas a cobrar impuestos más elevados. ¿Para qué? Para darle mayor preferencia a tus impuestos nacionales o los impuestos, o más bien a los productos de la Unión Aduanera. Bueno. La Unión Aduanera es la Unión Económica de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, se le conoce como Benelux. El Tratado de la Unión Aduanera y Económica del Benelux entró en vigor el 1 de noviembre de 1960. Aquí está un poquito más rápido. Los países miembros son Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Se firma el 17 de julio del 2008.
Antes del 2008 ya existía otro tratado del Benelux, pero que no era muy bueno y por lo tanto se tuvo que renegociar. Y entonces el nuevo, podríamos decir, el nuevo Benelux entre el 17 de julio del 2008, donde se firma el Tratado de la Unión Aduanera y Económica del Benelux. ¿Cuáles son los objetivos principales del Benelux? El principal fin de la Unión es elevar el nivel de prosperidad de la región. Es decir, que lo que quieren es mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada uno de los países mencionados anteriormente. ¿Cómo? Realizando el libre movimiento de personas. Es decir, que las personas pueden transitar libremente de un país a otro sin necesidad de pasaporte, de bienes, de servicios y de capitales. La coordinación de políticas económicas nacionales y la presencia de una política común de comercio exterior. Bueno, aquí en el Benelux pueden transitar libremente productos, pueden transitar libremente personas, pueden transitar libremente bienes, servicios, trabajadores. Aquí hay una mayor integración económica. Pero aquí no hay una sola moneda. Aquí cada país conserva su economía o su independencia económica y financiera, es decir, de tener la moneda que ellos quieran, los impuestos que ellos quieran. Dice, los nacionales de esos 3 países miembros tienen la libertad de movimiento dentro del territorio de la Unión y la libertad de disfrutar de las otras 2 naciones en los mismos derechos y privilegios. Es decir, que los habitantes de estos 3 países pueden transitar libremente por Luxemburgo, por Países Bajos y por Bélgica sin necesidad de un pasaporte, y van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones como si fueran ciudadanos de los 3 países. Y está libre de todo impuesto de importación, es decir, que si Bélgica quiere traer un producto de Luxemburgo, de Países Bajos, no va a pagar ningún impuesto por traer ese producto. Y esto favorece la libre competencia como tal. Ahora, en el Benelux, ¿qué pasa? Ahora sí, para que quede claro más la unión aduanera. Entre Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica no se van a cobrar aranceles ni ningún tipo de impuesto. Pero Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos acuerdan en cobrar impuestos a cualquier otro país que no forme parte de su unión aduanera, y que generalmente estos impuestos son elevados. ¿Por qué? Para fortalecer la economía de la región. Quiere decir que, por ejemplo, si México quiere pasar su producto o quiere enviar un producto mexicano a estos 3 países, los impuestos que van a pagar van a ser elevados. ¿Por qué? Porque se les va a dar mayor prioridad a estos productos de estos 3 países. Lo mismo sucedería si Estados Unidos quiere negociar con ellos, también les tendría que pagar el mismo impuesto que México, y igualito, el mismo impuesto elevado que México. Eso es a lo que me refería con esto de que ellos, en una unión aduanera, los países integrantes van a decidir no cobrarse impuestos entre ellos, pero a los países que no forman parte de la unión aduanera se les va a cobrar impuestos elevados. Eso era lo que quería explicar. Esa es la diferencia de la unión aduanera con el mercado común. Si se dan cuenta, en el mercado común podemos decir que hay una mayor integración económica, pero no. ¿Por qué hay una mayor integración económica en la Unión económica, más bien en la unión aduanera? Porque hay más integración económica. Porque al disminuir todos los impuestos y al elevar aranceles súper elevados, lo que vas a hacer es fortalecer la economía, hacer que la economía de todos crezca por igual. En cambio, una diferencia entre el mercado común y la unión aduanera es que sí, en el mercado común los países también se ponen de acuerdo para decidir cuánto dinero le van a cobrar o cuánta cantidad de impuestos le van a cobrar a productos que no forman parte del Mercosur, pero no van a ser excesivos. En cambio, en una unión aduanera sí. Los impuestos que van a pagar o los aranceles que van a pagar los países que no forman parte de la unión aduanera son excesivos para fortalecer la unión aduanera.